tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir con ustedes esta semana en este su programa del Poder del Espíritu. Esta semana traemos un tema que viene muy acorde con lo que estamos celebrando, el Día del Padre. Para desarrollar este tema, contamos con la visita del pastor Mario Piedra. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y es un privilegio el poder compartir y llegar hasta su casa o el lugar donde nos esté viendo, en su oficina, en la computadora, y que pueda disfrutar de este programa. Y de paso, feliz día a todos los padres. Gracias, pastor. Pastor, usted representa el ministerio Casa Betel, que significa Casa de Dios. Sí, es un ministerio que nació en el corazón de Dios hace 3 años y medio, producto de... Dios siempre trabaja con los caos. Dios siempre trabaja con las dificultades del hombre, y trabajó Dios en una familia de una manera muy especial, muy sorprendente, y eso llevó a que naciera un ministerio. Y hoy tenemos 4 sedes, y entonces estamos para servirle a Dios y que lo principal, la base de una sociedad, que es la familia, sea fortalecida. ¿Ustedes trabajan principalmente con familias, pastor? Trabajamos con todo tipo de personas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, pero estamos enfocados en la familia, porque sabemos que la base de una nación es la familia. Todo inicia en una familia. Bueno, de hecho, por eso es que, gracias a Dios, usted hoy está aquí con nosotros en este programa, porque cuando se acerca una fecha importante, la celebración del Día del Padre, la Madre, la Navidad, muchísimas personas empezamos a hacernos un análisis de cómo, volvemos a ver atrás, generalmente, cómo estuvo mi niñez, cómo viví ese día con mi papá, por ejemplo, ahora que viene el Día del Padre, cómo viví mi relación con mi papá, cómo fue, cómo me marcó positiva o negativamente. Y muchísimas veces volvemos a ver atrás porque queremos que lo que estamos viviendo en el presente sea completamente distinto a lo que ya vivimos, pero a veces nos damos cuenta que el pasado nos ha afectado negativamente, y que aunque hemos dicho no voy a volver a vivir lo mismo, en este momento de nuestra vida nos damos cuenta que estamos viviendo situaciones similares a las que no queríamos vivir, que vivimos en nuestra niñez. Generalmente usted ve que para el Día del Padre las familias se reúnen muy bien para el Día de la Madre, pero para el Día del Padre es un poco más difícil, ¿verdad? Hasta comercialmente lo podemos ver. Sí, hasta ¿verdad? O sea, aún hasta para el comercio es más rentable el Día de la Madre que el Día del Padre. Pero si hacemos un vistazo, si echamos un vistazo también a la Biblia, todo inició en una familia. ¿Verdad? Cuando Dios creó todas las cosas, instituyó una familia sobre la tierra, que fue Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos. La base de todo es la familia. Dentro de la familia es donde se forman los valores, los principios. La familia viene a ser como un encuentro de experiencias, de momentos vividos, de encuentros donde somos marcados. Es ahí donde comenzamos a dar los primeros pasos hacia la sociedad. Todo lo que hemos recibido en la familia, todo lo que hemos recibido en casa, eso es lo que vamos a proyectar a la sociedad. Siempre lo he dicho, lo que no funciona en la casa no va a funcionar en ninguna parte. En ninguna otra área. Sí, en ninguna otra área va a funcionar. Por ejemplo, un empresario, una persona profesional, personas que estén desarrollándose en diferentes áreas fuera de la casa. Todo lo que no funcionó dentro de la familia difícilmente funcione fuera. Pastor, y en este momento, alguien que esté en casa y que diga, bueno, es que yo tuve una familia disfuncional, mi papá no estuvo, o cuando estuvo, golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros, y eso es algo que lleva, que tal vez estas fechas le recuerdan, en vez de situaciones agradables, situaciones muy tristes, episodios de su vida muy tristes, y posiblemente se estén preguntando, ahora que usted dice esto, lo importante de que es la familia, ¿cómo voy a tener una vida distinta si he pasado tanto dolor, si he pasado tanto abandono, si he vivido tanta frustración? No podemos ignorar eso.
¿verdad? De que hay personas que han crecido sin su papá o sin su mamá. Tan es así, la Biblia tampoco lo ignora. Salmo 27:10, la Biblia dice que aunque mi padre o mi madre me dejaren, Jehová me recogerá con todo. ¿Por qué? La Biblia sabía que hay momentos donde no todos van a funcionar bajo esa característica de padre o de madre, ¿verdad? Y muchos se iban a quedar, como se dice popularmente, al garete, a lo que la vida venga. Y Dios dentro sabía de también eso, lo importante que no quedaran al garete, porque por eso dice... por eso Dios lo dijo, exactamente, a eso es lo que iba. Por eso Dios, Él dice a todo ese tipo de personas que en algún momento han sido abandonados, despreciados, Dios dice, vengan a mí, que yo puedo ser, yo puedo suplir ese amor de padre y de madre. Recordemos algo, que la base del amor es Dios. Primera de Corintios capítulo 13. El fundamento de la familia se fortalece bajo el amor, pero si no hay amor, no hay nada más, se acaba todo. Y cuando hay amor, una persona que ha crecido sin su familia, una persona que ha crecido sin su papá o sin su mamá, cuando Dios viene y se revela esa vida viene a ser fundamentada una vez más sobre el pilar del amor que es Dios. Dentro de la familia, hay algo importante, Xochitl, que se debe tocar. Es donde nosotros nos encontramos a nosotros mismos, como hijos. Una madre viene a suplir esa característica de amor. Siempre que cuando estábamos pequeños, aquellos que que nos pudimos criar con papá y mamá, cuando te golpeabas o cuando algo sufrías, un daño, mamá, esto, ¿por qué? Porque era esa ternura, la mamá representa esa ternura. Pero si en el colegio o en la escuela alguien te estaba molestando, tú le ibas a decir, le voy a echar a mi papá, ¿verdad? O el papá era el superhéroe, el papá siempre era el que todo lo puede. Un compañerito decía, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, y mi papá sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esa figura de padre viene a representar seguridad dentro de la familia. Y es lo que establece identidad en el ser humano. Ese amor y esa seguridad viene a fortalecernos a nosotros como personas, y es donde nos da identidad, y es ahí donde comenzamos a desarrollarnos en la vida. Pero ¿qué pasa cuando no está ese papá, por ejemplo? O es un papá agresor. O es un papá agresor. Que en vez de demostrar amor, demuestra todo lo contrario. O muchas veces también ese tipo de padres que piensan que amor es solamente darte cosas materiales. ¿Verdad? Pero son ausentes para un consejo, nunca están absorbidos por su trabajo, por su diario quehacer, que nunca papá está. Simplemente cuando papá solamente está para darme un celular, papá está para darme un iPad, papá está para pagarme los estudios, pero realmente eso no es todo. Muchas veces necesitamos sentarnos con nuestros hijos. El simple hecho de un abrazo vale más que cualquier cosa material. El poder sentarnos con nuestros hijos, platicar con ellos. Yo recuerdo que Dios me ha permitido disfrutar con mi familia. He tenido la oportunidad de poder disfrutar con ellos, por ejemplo, en Disney. Y yo veo a mi hija, la mayor, la de 13 años. El momento que más la marcó a ella no fue eso en Disney. Fue una vez que nos fuimos al Parque de la Paz y nos sentamos ahí como la familia huevera. A comer huevos duros, ahí nos sentamos y todo. Y eso a ella le gustó, tirarse de un cartón de la montaña. Sí. Y es, papi, volvámoslo a hacer. Y es porque son momentos, son experiencias que marcan. Porque más que atracciones tenía al papá cerca. Exacto. Diseñando y jugando y haciendo cosas creativas. Que ella no podía hacer sola, y que tal vez el papá mismo le decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tener a alguien que más bien instruía e iba adelante, mostrándole cómo divertirse. Claro. Y es ahí donde
hoy día, si trasladamos esto a la sociedad, ¿por qué la sociedad está tan dañada? ¿Por qué vemos tanta violencia? ¿Por qué vemos matar a alguien? Es como si fuera matar una mosca. O sea, simplemente porque no fue fortalecido la base en la familia. Muchos de ellos, mucha gente fue criada donde dice mi familia fue el barrio, la barra del barrio, o mis amigos del fútbol, o mis amigos del básquetbol, pero llevan una distorsionada identidad también, quizás, ¿verdad? Y es ahí donde aparece la persona de Dios, donde Dios puede volver a comenzar a transformar lo que nosotros mismos no podemos transformar, o lo que no podemos recibir, Dios lo puede dar. Ahora, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos, me gustaría que usted nos hable cómo es que Dios entra y viene a transformar aquello que tal vez ha sido tan dañado y que uno piensa que no tiene solución. Okay. Ya casi regresamos, quédese ahí. Con nosotros. Pastor, quedamos en el segmento anterior que usted nos va a decir cómo puede venir Dios a restaurar nuestras vidas cuando ya tal vez hemos sido tan dañados, hemos vivido cosas tan duras que no sabemos cómo poder enfrentar en este momento tal vez mi propia familia, el ser yo papá. O cómo puedo sanar tanto dolor que me generó la persona que me tenía que generar a mí estabilidad, que me tenía que dar amor. O sea, lo tengo tan... Debemos de, para tocar esta parte, debemos de aceptar o no ignorar que existe un mundo espiritual. Lo primero, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que Dios restaura en nosotros cuando venimos a Él es la identidad. Por eso Dios nos llama que somos sus hijos, ¿verdad? Y lo primero que Satanás utiliza para robarnos es la identidad. Cuando una persona no está en Dios, lo primero que Satanás utiliza para robarle es la identidad. ¿Por qué? Porque sabe que si le roba la identidad, le robó todo lo demás. Le robó sus sueños, le robó el por qué estoy en la tierra, el por qué existo, qué estoy haciendo aquí. Y la persona entra en un estado de confusión, en un estado donde le da igual todo lo demás, porque no sabe hacia dónde va. Cualquier punto donde vaya es bueno, porque no tiene una dirección clara hacia dónde va. Pero también vienen reclamos, porque empiezan a cuestionarse, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué ha permitido que viviera tantas cosas? Debemos de recordar algo. Siempre que suceden cosas malas, el primer culpable que buscamos es Dios. Y Dios no es el culpable. El culpable somos nosotros de haber vivido sin Dios. Dios siempre está disponible para nosotros, pero quizás nosotros nunca estamos disponibles para Él. Y Dios es una persona que va a respetar nuestras decisiones. Es una persona que en la medida que yo le diga a Dios, yo no necesito de ti, Dios no va a actuar. Pero Dios va a actuar en la medida que yo le digo, yo quiero que tú me restaures, yo quiero que tú me sanes. Nunca se me olvida, una vez estando en la universidad, llegó una empresa muy conocida, no voy a decir el nombre. Dios me permitió sacar una licenciatura en mercadeo, y dentro del estudio que se llevó es porque la gente consume mucho licor. Fue el estudio que se hizo. Y se hicieron varias preguntas. Dentro de las preguntas se dieron cuenta que el índice más alto de la gente que toma licor lo hacía por una cuestión de socializar. Y el índice más bajo de la gente que tomaba licor lo hacía por una cuestión de gusto.
Entonces llegamos a la conclusión en esa clase de mercadeo, o yo llegué a la conclusión, porque cuando yo vi esa estadística surgieron muchas preguntas en mí. Y entonces yo lo que dije fue, esto quiere decir que la gente consume licor por ser aceptado por un grupo de personas. Y eso tiene que ver con falta de identidad. Sí. ¿Verdad? Una necesidad de aceptación. Una necesidad de aceptación, donde muchas veces la gente recurre a ciertas cosas, ciertos ofrecimientos, porque hubo una carencia quizás de papá, una carencia quizás de mamá, una carencia de afecto. Pero en este caso enfocado hacia la paternidad, porque estamos hablando acerca del Día del Padre. Pero ¿cómo poder trabajar con ese tipo de personas? Lo primero que debe suceder es que yo necesito, hay una necesidad en mí. Ese es el primer paso para poder, para que haya un cambio, yo necesito ser sanado, ser restaurado. Eso tiene que ver con un paso de humildad, de aceptación, porque mucha gente dice, yo no necesito, yo me crié sin mi papá, yo me crié sin mi mamá y yo salí adelante solo, o quizás yo no he hecho nada y así me quedo. Y el primer paso es la aceptación. Ok, hay un problema, hay un daño, yo necesito buscar ayuda. Pero si no lo reconoce, no va a haber... Ese es el primer paso, el reconocimiento, Xochitl. Porque si yo no reconozco el que necesito ayuda, va a seguir. El enemigo utilizando eso. Y no solamente eso, sino que el patrón se sigue repitiendo. Sí. Como papá me abandonó, aunque tú no lo quieras, tú vas a terminar abandonando a tus hijos. Y tus hijos van a terminar abandonando a los hijos de tus hijos. Entonces es una cadena que se va a seguir repitiendo. Pero tiene que haber una aceptación donde el primer paso es, ok, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda, yo necesito que sea sanado mi alma, yo necesito que sea restaurado mi ser. Ok, pastor, vamos a ir a ver un testimonio que tenemos con Armando Alonso, el exjugador de fútbol de primera división, que nos abrió su corazón y generosamente también las puertas de su casa para contarnos cómo vivió él su niñez y cómo fue su paternidad. Mi nombre es Armando Alonso, soy exjugador de fútbol, tengo una familia espectacular que me lo dio el Señor y aquí está. Tuve la oportunidad de conocer al Señor hace 3 años y medio por medio de mi cuñado que tuvo un accidente y ahí fue cuando realmente conocí al Señor. Bueno, en mi niñez yo fui criado en Zarcero, mi mamá es zarcereña, mi papá no estuvo con nosotros, hasta donde sé, mi historia de mi mamá es que mi mamá, cuando mi papá se dio cuenta que estaba embarazada de mí, mi papá se fue para Panamá y lo conocí hace 4 años, en 2010, perdón, fue que lo conocí y hasta ahora tengo una relación mínima con él. Hoy por hoy no puedo decir si me afectó o no me afectó, o no sé qué hasta cierto punto. Tuve personas que cumplieron el papel de él, especialmente mi mamá, fue la que cumplió 2 papeles, de papá y mamá, sí. Tengo un tío, mi tío Adrián, fue el que siempre en sí ha sido como mi papá para mí. Y después de ahí, no sé si mismo Dios le pone personas que le ayudan a uno, porque todavía cuando estaba más grande me tuve que ir a jugar a San José y conocí una familia, los Badilla, y donde viví muchos tiempos, viví como 10 años. Y ahí tuve otra mamá, que puedo decir, doña Eli, es una señora que me ayudó mucho ese tiempo, y el papá de ellos, que era don Melvin, y son personas que sea como sea, uno les tiene mucho cariño, porque ellos, hasta cierto punto, don Melvin tomó ese lado de padre. Mi mamá supo cumplir ese rol. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre estaba para cuando necesitaba. Si era un día del padre en la escuela, mi mamá iba y se presentaba como si fuera un papá normal, y para mí era normal. Tuve compañeros que tenían un papá, pero tal vez el día del padre por una u otra razón no llegaban. Como digo, no sé hasta qué punto me afectó, pero en lo personal creo que no, porque mi mamá supo cumplir su papel. Mi tío Adrián fue una persona que me apoyó en todo el tiempo, y aparte mi mamá siempre oró mucho por mí, siempre pedía mucho por mí, y creo que eso tapó mucha parte de lo que me pudo haber afectado. Siempre creo que como papá,
siempre dije que yo quería tener mis hijos y mis hijos no quería que les pasara lo que me, pasó, lo que me había pasado a mí. De hecho que tengo 3 hijos, me encantaría tener uno más y hasta donde pueda, hasta donde me permita, voy a tratar de tapar, de llenar esa expectativa del papá que a mí nadie me la logró llenar. Siempre fue un sueño, siempre fue querer ir a jugar a la playa con mis hijos en la arena, querer ir a un bañario, querer ir a un parque de diversiones con mis hijos. ¿Por qué? Porque nadie nunca lo hizo conmigo. Y ahora ver a mi hijo, al que es hombre, que le gusta jugar con la bola, es una satisfacción que antes el que hacía eso por mí era mi tío Adrián, que me iba al parque de Arcero a jugar con la bola. Entonces creo que ir con mi hijo a jugar fútbol, ponerme a jugar videojuegos que me gustan mucho, antes nadie lo hizo por mí, nadie lo hizo conmigo, lo hizo mi papá, lo hacía personas que no eran realmente tan cercanas a mí. Y hoy en día yo hacerlo yo con mis hijos creo que es un sueño, que también me lo cumplo yo a mí mismo y a la vez tapo eso y lleno a la parte de mi hijo que nadie nunca antes logró llenar. En lo personal creo que siempre va a estar en uno mismo, en la seguridad que en este caso la persona, en este caso mi mamá fue la que siempre me apoyó, logró impulsarme y acompañarme en todos mis objetivos. Mi mamá era la que iba conmigo a jugar fútbol, entonces creo que refugiarse en esa persona que realmente te apoya, te quiere, te estima, que lo ayuda a uno para poder tapar eso, pero a veces van uno que no quiera. Yo siempre dije, siempre pensé y siempre pienso todavía hacer por mis hijos lo que no hicieron por mí. Yo a veces mis hijos me lloran, me piden que si por favor les regale un juguete. Y al principio digo que no porque los estoy escabeteando, pero al final nadie lo hizo por mí, entonces me choca esa parte del mío papá contra la parte que fui hijo, que yo quise tener muchas cosas, y no lo logré tener, y ahora dárselas a ellos. Y yo a veces me gusta ir a algún lugar de juguetes y comprar lo que ellas quieran. ¿Por qué? Porque a mí nadie me logró hacer eso. Entonces, ¿qué digo? Que creo que hay que buscar el punto intermedio de lo que quiere uno para la vida como padre, en este caso apoyando a las personas que no han vivido, que están viviendo la misma situación que viví yo, refugiándose en los sueños de uno. Creo que uno tiene muchos sueños y lo primero que hay que hacer para uno es esforzarse lo máximo para poder lograrlos. Esté mi mamá, esté mi papá, siempre voy a querer yo lograr mis metas. ¿Por qué? Porque yo deseo hacer, Dios todo se puede, eso es lo principal, pero tiene que estar muy fuerte uno porque hay que estar volviendo a ver para atrás lo que me hicieron a mí. Yo siempre que le digo a mi esposa, teníamos un problema o como todo matrimonio, uno dice, fue pucha, y si me voy de aquí y mis hijos, entonces yo siempre pienso en qué serían de mis hijos sin mí, me pongo en el lugar de ellos y digo, yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Entonces hay que estar volviendo a ver para atrás. ¿Para qué? Para no hacer lo que me hicieron a mí, para lograr hacer con mis hijos todo lo contrario de lo que yo viví. Si mis hijos el día de mañana quieren comprarse un carro, yo quiero tratar de tener un potencial económico para poder darle un carro. Si mis hijos el día de mañana quieren un consejo, yo quiero tener el carácter, el ejemplo para poder dar ese consejo a mis hijos. Mi mamá siempre fue muy creyente católica hasta el día de hoy. Pero como yo siempre digo, siempre tuve a Dios en el corazón y siempre me trató de transmitir a Dios de la forma que sea, pero me lo transmitió. Creo que eso ayudó mucho en que uno siempre se refugia en las oraciones, en pedirle a Dios y sea como sea, siempre Dios está en medio de uno. Y todo lo que yo a veces vuelvo a ver por atrás y todo lo que oraba mi mamá y hasta el día de hoy me ayudó mucho y creo que le debo mucho a eso. Yo conocí a mi papá en el 2010. Lo fui a conocer porque yo dije que no quería, que yo tenía la oportunidad de conocerlo, que al final él no había estado conmigo, pero yo quería verlo, por ejemplo, que quería que él me diera la cara y que se diera cuenta que mi mamá me sacó adelante, que me diera cuenta que Dios siempre estuvo conmigo y por más que me abandonó él, siempre tuvo mi ángel que me respaldó. Como yo le digo a mi mamá, hoy él vive en Panamá, hoy está viviendo acá en Costa Rica, mi hermana se lo trajo a ir a Costa Rica y a veces me reclaman que por qué no lo voy a ver y yo le digo a mi mamá, y más que todo le digo, mami, a mi mamá la respeta, mi mamá no tiene relación con él, pero mi mamá sí respeta mucho lo que dice mi hermana y lo que digo yo. ¿Qué sentido? Que yo lo respeto a él, yo lo quiero, no le tengo ningún rencor, porque Dios se encargará de eso. Él sí se siente afortunado y tiene que sentirse afortunado de que mi hermana, sea como sea, fue y lo trajo.
tiene el apoyo de nosotros, hasta cierto punto tiene un apoyo de nosotros que le da donde vivir hoy en día. Y uno tiene que agradecerle a Dios por todo lo que tengo yo, pero yo no puedo abandonar a alguien que me dio la vida. Él tuvo sus motivos. Yo digo, mami, usted tuvo sus motivos con él por separarse. Yo no soy nadie para juzgarla por lo que él hizo, ni a juzgarlo a él. Él tomó sus decisiones y en la vida uno toma, hay acciones que siempre hay una reacción. En este caso la reacción fue negativa, que nos separó. Pero sea como sea, Dios se encarga de unir a las personas, se encarga de unir las familias. Yo a él lo perdoné, de corazón no tengo nada contra él, pero tampoco le puedo mostrar un cariño que le puedo mostrar yo a mis hijos hoy en día. Y lo digo ¿por qué? Porque yo a mis hijos los amo con todo mi corazón. Mi hijo se enferma y uno quiere llevarlos por el hospital, llevarlos donde sea lo más antes posible para que se esté bien. Mi papá lo quiero, no lo puedo decir que lo amo porque lo quiero, le agradezco mucho porque me dio la vida, pero siempre está eso ahí de por medio. No le tengo rencor, no quiero decir que tengo, no sé, algún choque contra él, porque no lo siento. Pero es como cuando uno tiene un amigo de la distancia y que lo tiene ahí, que de vez en cuando lo llama, que se habla con él, pero no tiene esa química todavía realmente de padre. Sé que Dios puede restaurar eso y sé que Dios puede llegar a hacer que yo tenga con él una relación de padre-hijo normal, porque Dios siempre estuvo cumpliendo el papel, para que cuando llegara a él no estuviera tan separado. Pero sé que algún momento va a llegar y mi esposa ella misma me dice que va a llegar un momento en que yo tengo que aceptarlo, no aceptarlo, en que tengo que traerlo al núcleo familiar y arraigarlo a nosotros. Pero es difícil, pero al final hay que poner primero a Dios, porque Dios se entregó la vida por nosotros y hizo muchas cosas. Entonces es cuando el choque de sentimientos, el choque de si Él me hizo esto o por qué se fue, entra en la cabeza. Es cuando uno tiene que decirle a Dios, y usted es el que manda. Exactamente no sé hasta hoy en día hasta qué punto me afectó, pero sí sé que lo que hizo Dios en mí en ese momento fue fortalecer mi carácter, fortalecer mis sueños y lo que yo quería para mí. Siempre cuento en mi testimonio que cuando yo era niño, estaba aprendiendo a escribir, me pusieron a hacer una carta de yo soy. Y yo siempre decía que yo quiero ser la carta, perdón. Y yo siempre dije que yo quiero ser un gran jugador de fútbol, quiero ser un gran papá. Entonces creo que eso ha calado muy fuerte en mi vida. ¿Por qué? Porque tal vez todo lo que mi papá o esa persona que tenía que ser el lado paterno, hasta sin quitar los méritos que hizo mi mamá, porque mi mamá siempre se esforzó al 100%, que yo hoy le puedo decir que yo nunca necesité tener a esa persona ahí, al papá, porque tenía a mi mamá. Era la que siempre estaba enfermo, para ir a jugar, para ir a hacerlo, siempre estuvo ahí. Pero la parte de fortalecerme, no sé hasta qué punto me afectó, porque mis metas siempre fueron muy claras. Y saber que Dios me fortaleció ese punto para llegar a hacer lo que he logrado hasta el día de hoy, y llenar ese vacío que tal vez tenía como papá. Yo era al revés, yo decía, pues pucha, mi papá no estuvo conmigo, yo quiero estar con mi hija, yo quiero llevar a mi hija al colegio, quiero llevar a mi hija a cuando quiero ir a Disney, esos momentos que tal vez yo quise que mis hijos vivieran, que mi papá viviera conmigo, yo vivo con mis hijos al revés. Eso me impulsó a ser el día de hoy el padre que soy, a esforzarme a que mis hijos tengan todo lo necesario para vivir. En lo personal yo digo que lo tomen como un reto, como algo motivacional para decir que yo no quiero ser como esa persona que está ahí a la par o que no está a la par. Más bien tomarlo en persona, que hacer lo contrario. ¿En qué sentido? Que si mi papá en caso es un alcohólico, yo decir no, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Que si mi papá económicamente no puede, yo voy a esforzarme para poder tener algo económico mejor para poder ayudarle a mis hijos. Ser el contrario de lo que la vida me está enseñando, porque sea como sea, siempre nuestros padres y esas personas que tenemos como ejemplo van a ser nuestro espejo de vida, o van a ser nuestro ejemplo para seguir adelante, que no interrumpan nuestros sueños. ¿Por qué? Porque si mi papá es alcohólico, yo no tengo por qué ser alcohólico. Y eso es una excusa que muchas familias y muchos hogares hay, que como mi familia no tenía, como mi familia yo no pude estudiar, porque mi familia no tenía plata y no pude estudiar. Creo que hoy en día, gracias a Dios, el mundo da muchas oportunidades para todos, y va a depender de uno. ¿En qué? Saber aprovechar la oportunidad y no esconderse detrás de ese estereotipo que se ha hecho de que porque mi papá, que porque mi mamá no estaba, porque no, hay muchas cosas por qué luchar, y hoy en día hay muchas oportunidades. Siempre soñé ser un buen jugador y siempre soñé estar en un equipo grande y lo logré.
Siempre quise hacer con mis hijos siempre que quise tener un hijo, siempre pensé en tenerlos de la mejor manera como no lo tuvieron conmigo. Entonces, por ejemplo, a mi hijo, yo siempre quise tener los mejores tacos de fútbol. Me compraron los que mi mamá podía en su momento. Hoy en día yo, si mi hijo quiere jugar, voy a tratar de darle lo mejor. ¿Para qué? Para que él sea contrario de mí. Que él disfrute, que para darle a él lo que nunca me dieron a mí. Empezando por educación, creo que es lo principal. Y el estudio, yo hablo material porque en ese tiempo uno, como hoy niño, piensa más en lo material, no pensaba tanto en lo que era el estudio, los valores, que siempre un jugador de ese tipo siempre está con uno, porque mi mamá siempre fue una señora que mi mamá siempre enseñó a no robar, a los valores básicos de una familia, a orar, a muchas cosas, entonces creo que eso siempre va a estar, pero uno como niño en esas edades, con el mundo de hoy en día, que mi compañero tiene un PlayStation, que mi compañero va a cumplir 18 años y le van a dar un carro, creo que no escondernos en eso y buscar la forma en yo poder darle a mis hijos en el futuro lo mejor. Canal Super 5, más variedad, más entretenimiento. Julio 2016. Espéralo. Gracias por continuar con nosotros. ¿Vieron qué testimonio tan lindo? Muchísimas personas piensan que como tuvieron una niñez, digámoslo así, tan disfuncional, tan golpeada, donde tuvieron un padre ausente o un padre golpeador, un padre que en vez de ser esa imagen de amor, esa imagen de que nos generaba confianza, protección, tuvimos un padre completamente ausente o golpeador o no sé, o un padre que se dedicaba nada más a dar dinero como calle, mijo, con eso sea feliz. Y entonces vemos cómo Armando, aunque tuvo una situación en la que no tuvo un padre, él tomó una decisión, que eso es lo que usted decía, pastor, uno primero tiene que tomar una decisión y el primero aceptar que necesito algo. Él tomó la decisión de que él no quería que su familia viviera lo mismo, sus hijos vivieran lo mismo que él, y de ahí en adelante generó un cambio. Claro, y podemos ver que él, como él lo comenta, ¿Cómo se logra esto? Sí, porque es lo que comenta aquí, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Quedamos que el primer paso es aceptar, ¿verdad? El segundo paso es buscar ayuda. Sabemos que así como Satanás utiliza gente para dañar gente, ¿verdad? Y me refiero muchas veces a quizás tu caso sea muy diferente, quizás tuvieses un padre agresor, quizás tuviste un padre que estuvo solamente para cosas materiales, quizás tuviste un padre donde estuvo ahí pero fue el gran ausente de la familia. Quizás tuviste un padre donde hay casos tan terribles, ¿verdad?, que se convirtieron en un violador, ¿verdad? Y son cosas que cargan y callan. Y ya no cabe dentro de ellos, ya no tiene una cabida dentro de ellos. Padres alcohólicos donde simplemente lo que sufrieron dentro del hogar fue agresión verbal, agresión física. ¿Y dónde estaba Dios en esos casos? Que ellos se pueden estar preguntando ahorita, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no me puso en otra familia? ¿Por qué Dios no me puso allá? El culpable nunca fue Dios. El culpable, si quizás tratas de buscar un culpable, el culpable se llama Satanás, porque quizás tus mismos padres están repitiendo patrones que ellos recibieron. Quizás si echamos un vistazo más atrás, esos padres que ellos tuvieron, quizás vivieron las mismas cosas, sufrieron las mismas cosas, pero es ahí donde tú tienes que hacer un alto.
Es ahí donde tú, querido amigo que me estás viendo, tienes que hacer un alto, donde esa maldición se tiene que romper. Si tú quieres que esa maldición se siga repitiendo sobre tus generaciones, entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Compórtate y vive la vida como tú quieras vivirla. Pero si tú quieres hacer un alto en la vida, si tú quieres que esa transformación venga y que venga una restauración, es ahí donde tú tienes que reconocer que necesitas de Dios. Es ahí, la Biblia dice en Romanos 8:15, dice, pues no recibimos un espíritu de esclavitud para volver al temor. El vivir del pasado, de esos momentos dolorosos del pasado, llevan a vivir un presente esclavo. Pero es ahí donde la Biblia dice en Romanos 8:15, dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba está en arameo, que significa papito. Es algo más estrecho. Quizás tu padre terrenal no te pudo suplir lo que tú esperabas, la expectativa que tú tenías, pero déjame decirte que hay un Padre que está en los cielos, que está esperando que tú abras la puerta de tu corazón, que tú abras la puerta de tu alma y Él poder trabajar en esas áreas de tu vida. Dios no es el culpable de todo lo que has vivido. Dios no tiene la culpa de eso. Lo que pasa es que esa generación no quiso abrir la puerta a Dios, y Dios respeta las decisiones del hombre. Pero es ahí donde tú tienes que permitirle a Dios, como una nueva generación, decirle: Señor, ven y entra, sana mi corazón, restaura mi vida. Quiero que hagas nuevo todas las cosas. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Así que esa condición donde estás sí puede ser cambiada. Esa tristeza que cargas sí puede ser transformado. Dios puede sanar ese dolor, ese daño tan grande que viviste. Y Dios puede restaurar esa paternidad, porque Dios es el mejor Padre que podamos tener sobre la tierra. Pastor, en este momento me viene en mi mente, ¿qué podemos decirles a estos papás que saben que fueron malos padres, que generaron mucho dolor en sus familias y que se sienten mal porque viene el Día del Padre y saben que nadie los va a visitar, y si los visitan es por un compromiso, pero que ellos saben que lo hicieron mal? ¿Qué les podemos decir a esos padres? ¿Todavía tienen tiempo? Claro que sí. Mientras haya vida, hay esperanza. Eso tiene que ver con arrepentimiento. Hay dos palabras que siempre parece que son iguales, pero llevan un significado diferente. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. ¿Verdad? Hay gente que se siente en estas fechas, siente un remordimiento por haber sido un mal padre, pero resulta que solamente piden perdón y siguen una vida igual. Siguen siendo ausentes para sus hijos, siguen comportándose de una manera cruel para con sus hijos o dañina para con sus hijos, y eso, el remordimiento no produce ningún cambio. En cambio, el arrepentimiento es ahí donde viene la aceptación. Hice mal, me equivoqué, necesito un cambio, necesito de Dios. Y es ahí donde se pide perdón a sus hijos, se pide perdón a la familia, y volvemos a comenzar. Es ahí donde sus hijos van a comenzar a ver de ahí en adelante un cambio, porque el arrepentimiento produce un cambio. El arrepentimiento produce un cambio porque es producido por Dios. Es donde Dios está viendo un corazón que está arrepentido, que quiere cambiar verdaderamente, y ese cambio comienza a gestarse. Podemos verlo en el testimonio de Armando Alonso, como él dice muy claro la ausencia de papá que él tuvo, y que a pesar de que él comenta de que han habido dificultades dentro de la familia. Todos tenemos conflicto a veces dentro de la familia, ¿verdad? Porque el que diga que tenga el matrimonio perfecto está en el cielo ya. Todos a veces tenemos diferencias, a veces hay cosas que no, pero es ahí donde tenemos que buscar, a través de la persona del Espíritu Santo, esa armonía, es tener esa humildad de yo reconocer cuando mi esposa tiene la razón, y es de también reconocer cuando mi esposa debe reconocer que yo tengo la razón. El machismo es lo que más ha dañado a la sociedad. Sí. Y es lo que más ha dañado a la familia, porque resulta que yo soy el que manda en la casa, las cosas se hacen como yo digo y como yo quiero. No, ¿quién dijo eso? Es una institución la familia, donde tanto padre como madre están trabajando en función de un bien común, de que sus hijos surjan con buenos valores y con buenos principios, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, es ahí donde tienes que cortar, hacer un alto. Ok, yo quiero que se repita lo mismo que pasó en mí, o quiero que venga algo nuevo.
a partir de mí. Y es cuando el arrepentimiento, cuando yo reconozco como padre que me he equivocado, el pedir perdón. Es fácil dañar, es fácil ofender. Soltar una palabra es fácil, ofender a alguien es fácil, pero el pedir perdón es de valientes. Conocí a alguien que un día lloraba y me decía, yo amo a mis hijos, pero a mí nadie me enseñó a ser papá. A nadie nos enseña a ser papás, pero esta persona me decía, mi papá nos abandonó cuando estábamos pequeños y mi mamá murió cuando estábamos pequeños. Y creció como de una casa en otra. Nunca tuvo un hogar estable. Entonces, cuando intentó montar su familia, quería tener su propia familia, pero a la hora de ser papá, dice que se paralizaba con el miedo porque él no quería afectarlos de la manera que su papá los había afectado, no quería generar tanta desesperación como la que él vivió, y por un tiempo tomó la decisión de irse y dejó a la familia. Con el tiempo recapacitó, volvió, pero lloraba y me decía, yo tengo miedo porque no sé cómo ser papá, porque no tenía la identidad de papá. Y es esclavitud eso. Romanos 8:15, el pasaje que toqué ahora, ¿verdad? Eso produce una esclavitud porque él vive esclavo del pasado. Él vive bajo un temor. Él en el fondo no quiere repetir lo que él vivió con sus hijos, pero lo está repitiendo. Entonces está viviendo esclavo del pasado, está viviendo esclavo del daño que vivió en el pasado. Y es ahí donde Dios quiere hacerte libre, no que vivas como esclavo, sino que vivas como hijo, como un verdadero hijo de Dios, que vivas bajo esa libertad. Ok, te equivocaste, fallaste, pero mientras hay vida hay esperanza. Puedes volverlo a intentar, levántate, vuelve a intentarlo, pídele a Dios que te ayude y te aseguro que Él te va a fortalecer y te aseguro que todo va a comenzar a ser transformado. Aún una persona como la que le estoy describiendo puede llegar a tener una vida completamente diferente con sus hijos. ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí. Recordemos algo, para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Un padre que quizás diga, bueno, yo tengo muchos años, ya mis hijos están grandes, ya mis hijos hicieron sus familias y qué difícil yo ir a buscarlos y pedirle perdón. Ya eso pasó. Eso ni me van a aceptar. O eso mejor esconderlo, eso mejor enterrarlo, eso mejor no recordarlo, ¿verdad? Y más bien lo que está haciendo es como tratar de esconder algo que está podrido. Tratar de esconder algo que está muerto dentro de la casa, que ya hiede, huele mal. No, tenemos que desenterrar esas cosas, sacarlas del corazón, sacarlas de la casa y que sea sanado y que sea restaurado. ¿Verdad? Una de las cosas, la Biblia habla que en el último tiempo, lo podemos ver. Puedes ver en las noticias, abres un periódico, enciende la televisión, el 95% de hoy día de los noticieros son malas noticias. Sí, todo es malas noticias. Y el 5% son deportes. Y se convierte en una mala noticia si tu equipo perdió, sí, o si la selección perdió. Entonces sí, el 100% del noticiero fue malo, ¿verdad? Y gran parte de eso, la sociedad, personas que se destruyen, se matan unos a otros, aquí y allá, y todo es producto de algo. Hubo una carencia en la familia. Muchos de ellos vienen, hubo una necesidad de algo dentro de la familia, y esa necesidad fue de Dios. Cuando posiblemente la gente dice en la casa, sí, muy lindo, todo bien, Dios puede restaurar mi vida, eso ya lo entendí. ¿Pero cómo empiezo? Bueno, usted dijo, un paso. Primero tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Pero poniéndome yo en el lugar de ellos, qué difícil es, pastor, cuando usted ha sentido que hasta el mismo Dios le ha fallado. Porque yo sé que muchos de ellos como nunca han sentido... que Dios me dio la espalda. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacerlo ahorita que tienen la oportunidad de ver este programa y sé que Dios va a llegar a ellos? Dios nunca nos ha dado la espalda, nunca. Quiero aclarar eso, aunque lo dije ahorita, pero es un momento de impotencia, donde hemos creído que hasta Dios nos dio la espalda. Lo dije, que el primer paso es aceptar. El segundo paso es buscar ayuda. Yo necesito buscar ayuda en alguien que realmente, no buscar ayuda, no estoy en contra de los psicólogos, no, pero siento que es algo muy superficial, ¿verdad?
el daño en el alma es a través de la persona de Dios solamente, ¿verdad? Es buscar ayuda espiritual. Necesito buscar a alguien que me oriente, que me ayude, contarle este problema que estoy viviendo, esto que estoy atravesando. Así como quizás Satanás utilizó a tus padres para dañarte, Dios tiene gente especializada para sanarte también, ¿verdad? Entonces, a través de la persona del Espíritu Santo. Y es ahí donde le doy ese paso, esa oportunidad a Dios para que Dios comience a sanar, y es ahí donde yo comienzo a recibir consejería, comienzo a recibir ayuda para que esa sanidad se geste. Okay. Vamos a ir a un corte, pero en el próximo segmento vamos a orar por usted. No se vaya de donde usted está, continúe viendo este programa, porque sé que por medio de esta oración usted va a recibir gran parte de esta sanidad que Dios quiere entregarle en su corazón. Usted quiere el cambio y Dios también quiere dárselo. Ya casi regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Disponga su corazón, vamos a orar por usted, porque eso que Dios dijo que va a hacer en su vida, hoy usted empezará a sentir cómo Dios empieza a transformar su vida. Vamos a orar. Tú que me estás viendo ahí, yo quiero que tú cierres tus ojos y dale la oportunidad a Dios. Él puede transformar tu vida, puede producir ese cambio que tú no has podido hacerlo hasta el día de hoy. Señor Jesús, en esta mañana declaramos, eterno Dios, Señor, tu bendición sobre cada persona que nos está mirando, Señor, en este programa. Señor, tú conoces las necesidades, Señor, más profundas, los dolores más profundos, el daño más profundo que hay en sus almas, Señor. Padre, quizás producido por ese Padre terrenal, Señor, quizás por esos momentos de dolor, esos momentos de crisis, Señor, familiar. Yo te pido que en este momento, Señor, tú te reveles a sus vidas como ese Padre que puede restaurar y que puede sanar todas las cosas, Señor. Y yo declaro sobre cada persona en este lugar, envío la palabra de sanidad a su alma, aún, Señor, sanidad física, Señor. Declaramos, Señor, sanidad a sus emociones, sanidad al corazón de la familia. Restaura, Señor, el amor en la familia. Restaura, Señor, cada persona que nos está viendo, Señor, y cada persona que quizás está pensando que la solución es el divorcio. Señor, revélate a sus vidas, Señor, porque tú eres la respuesta para cada familia y para cada persona. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y declaramos, eterno Dios, que un tiempo de cambio viene a partir de hoy en sus vidas y en sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, llevando esa palabra a estas personas, Padre, que tú ya has preparado sus corazones. Te damos gracias, Padre, porque de una u otra manera te has encargado para traer a nuestras vidas esas personas que nos han amado, que nos han guiado, Padre. Padre, gracias porque aunque algunos no han podido experimentar un amor de un Padre terrenal, Padre, tú te manifiestas con tu amor. Tú llegas a esos corazones, los llenas, Señor, los sanas también, y te damos gracias porque sabemos que estás haciendo las cosas maravillosas. Sabemos, Señor, que aunque en este momento puedan sentir que no tienen salida, que están completamente devastados, con un corazón totalmente destrozado, tú llegas, Señor, a hacerlo todo nuevo. Te damos gracias, Padre, por esos futuros padres que tú estás formándolos, que tú estás tomando sus corazones, Señor, y protegiéndolos para que lleguen a ser esos padres
a tu imagen y semejanza, Señor, así como tú lo has pedido. Te damos gracias, Señor, porque estás entrando en los hogares, porque ahorita vienes a restaurar vidas, Padre, a restaurar corazones, porque tú estás tomando, Padre, esas vidas, esas personas que han sido dañadas, Señor, y les das una nueva oportunidad, porque tú dijiste nuevo, todo nuevo, y para ti no hay ningún problema, Señor, con hacerlo todo nuevo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque entras y traes amor, porque tú entras y traes perdón, porque tú entras, Padre, y traes restauración. Te damos gracias, Señor, porque has escogido este momento para transformar vidas, para transformar corazones. Te damos gracias, Señor, porque has escogido este momento, Señor, para mostrar la nueva puerta que estás abriendo, ese nuevo lugar a donde tú nos llevarás, ese nuevo lugar donde tú demostrarás y derramarás tu amor, Señor, ese nuevo lugar donde tú nos enseñarás a ser padres, a donde tú nos enseñarás el amor del Padre también. Te damos gracias, Señor. Si usted está viendo este programa en este momento, haga esta oración conmigo, repita estas cosas y usted va a ver cómo el Señor entra en su vida y la transforma. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu, entra en mi corazón, transfórmame, lléname, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, límpialo, Señor, entra en mi vida, te reconozco como mi único Salvador, como esa persona que me ama, como esa persona que me cuida, como esa persona que me protege. Señor, yo te amo y me arrepiento de cada uno de los pecados que he cometido por no conocerte, pero prometo, Señor, que si tú estás conmigo, Señor, mi vida será distinta. Si usted hizo esta oración, verá cómo el Señor empezará a transformar su vida. Pastor, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias porque sé que esta palabra que usted ha llevado a tantas personas en sus hogares de verdad transformará vidas y traerá sanidad en sus corazones. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y feliz Día del Padre. Pastor, una pregunta. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Un correo, el Facebook? A través del Facebook, a Mario Piedra Soto, o al correo del ministerio, Ministerio Casa Betel, Betel con TH, @hotmail.com. Ok, igual ustedes están viendo aquí el súper donde tiene la información del pastor, porque si ustedes quieren pueden contactarlo y usted amablemente les va a contestar, ¿verdad, Claro pastor? que sí. Ya lo comprometí. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias Armando Alonso y a Cherry por recibirnos en su casa, por abrirnos las puertas de su corazón, de su hogar y por llevarnos tan lindo testimonio. Muchísimas gracias, pastor, también a usted, porque gracias a usted es que los conocimos a ellos y que llevamos este lindo testimonio. Estamos para servirles. Dios les bendiga y que pasen un buen día. Feliz día, pastor, que la pasen muy bien también. Gracias, muchas gracias. Hasta Y luego. feliz día a todas las mamás que son papás también. También a todas las mamitas que, como dice Armando Alonso, no me hizo falta mi papá porque mi mamá hizo muy bien los dos papeles. Y a esas mamás fuertes, luchadoras, valientes, que se esfuerzan cada día por hacer la diferencia, que el Señor las bendiga. Que Dios las bendiga. Y a los papitos, que el Señor los bendiga. A mi papá, que el Señor lo bendiga. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Me guía. Feliz Día del Padre. Lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada